Este tema se los quería grabar desde hace tiempo, pero no había podido. Así que hoy vamos a hablar de finanzas, procesos financieros, crisis financieras, todo lo que tiene que ver con, porque todos pasamos por esto, amigos, y nosotros, de verdad, hablando desde mi experiencia, las veces que hemos pasado por procesos financieros han sido específicamente Dios tratando con nuestro carácter, enseñándonos a confiar y a depender de Él, y también he sentido que ha probado incluso nuestra obediencia. Recientemente también hablaba con una amiga sobre lo mismo, procesos financieros, crisis financieras, cuando entramos en ese desespero de, ¿será que sí llegamos? Cuando surge algún imprevisto, cuando dejamos de recibir alguna entrada de dinero. En fin, son numerosos y diversos casos que nos pueden llevar a pasar por una crisis financiera, infelizmente algún proceso de enfermedad, que no tenemos, como quien dice, en los planes, porque somos muy planeadores, nos encanta planear, a mí me encanta planear, planificar las finanzas, eso no está mal, pero también debemos aprender a confiar en nuestro Dios, que es un Padre bueno, que es un Padre que cuida, que provee y que cuida. Si la Biblia dice que cuida de las aves del cielo, que no plantan, que cuida de las flores, entonces, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos amados que somos nosotros? Y esa palabra ha hecho mucho sentido el último año que tuvimos una mudanza de país, emigramos nuevamente de Portugal para Italia, pasamos por crisis, procesos financieros muy duros, imprevistos que nos llevaron incluso a mi esposo quedarse sin trabajo por 2 meses y muchas cosas que se salieron de nuestras manos que nos llevaron a pasar por una crisis financiera muy fuerte. Sin embargo, fue un proceso en el que vimos la fidelidad y el cuidado de Dios. Dios, en ese periodo que fue muy duro para nosotros, Dios no dejó faltar absolutamente nada. Siempre proveía de manera sobrenatural y también nos daba como las ideas, las estrategias para poder salir adelante en medio de la crisis, porque hubo momentos en que sí nos atrasamos con algunas cuentas por pagar, algunas facturas, pero en todo momento le pedía dirección para que me ayudara a saber qué cosa priorizar, qué podíamos aplazar un poco más. Llegamos a hacer algunos convenios de pago y poco a poco el Espíritu Santo nos fue dando esa sabiduría para salir adelante. Eso es una de las cosas más importantes que a nosotros nos ayudó, pedir siempre dirección al Espíritu Santo aún en esos momentos de dificultad. Otra cosa que nos ayudó y que siento que fue probado en ese proceso financiero que pasamos el año pasado fue el mantenernos obedientes en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al ser responsables con la obra de Dios. ¿A qué me refiero? Esto es para creyentes, obviamente, personas que caminan en el Evangelio, que han tenido un encuentro con Cristo y que sienten ese amor y esa devoción por el Evangelio. Les estoy hablando de ser fieles con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo. Esto fue algo que, aún en medio de una crisis financiera, fue algo que no dimos como la opción o le dimos el permiso al enemigo de atacarnos. No les voy a negar que mantenerse fieles y obedientes en medio de un proceso financiero es muy difícil, no fue fácil para nosotros, pero no era la primera vez que pasábamos por un proceso financiero y en años anteriores, porque ya tenemos 6 años caminando en el Evangelio, en años anteriores como que le habíamos dado el lugar al enemigo de nublarnos nuestra mente, de robarnos esa bendición de mantenernos fieles y obedientes, y por un tiempo dejamos de diezmar. Eso fue, como les digo, en oportunidades pasadas. En esta última crisis financiera que pasamos, que gracias a Dios fue la última, dije no, ¿ok? No, porque yo soy quien administra como las finanzas de la familia, y yo dije no le voy a dar el gusto al enemigo de esta vez faltarle a Dios, porque Dios se ha mantenido fiel, se ha mantenido obediente a nosotros también, no nos ha faltado, nos ha respaldado, nos ha de verdad mostrado su infinito cuidado, su infinita misericordia, y yo dije no, esta vez va a ser diferente. Y decidí priorizar lo que era nuestro diezmo, nuestras ofrendas para la obra de Dios, y como que de verdad siento que Dios nos estaba probando con ese proceso, porque después de ese proceso Dios abrió puertas como ustedes no tienen idea. De verdad que vimos el mover y la mano de Dios. Todavía un año después continuamos viendo los cielos abiertos a favor de nuestras vidas en cuanto a las finanzas, y de verdad que eso es algo que no lo digo para jactarme, para de verdad presumirlo, porque fue
fue difícil, lo vivimos, lo superamos de la mano del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo. No les voy a decir que fue por mi propia, siempre fue buscando su dirección, en todo momento buscando su dirección, y hoy en día, hoy por hoy les puedo decir, lo superamos y vimos la mano de Dios, vimos el mover de Dios, y hoy estamos como viendo esa fidelidad de Dios recompensándonos por habernos mantenido firmes. Por eso, amigos, el consejo más grande que les doy, sea cual sea el proceso que estén pasando, la dificultad financiera, no dejen de mantenerse obedientes en su compromiso con el Señor, con la obra de Dios y con el Evangelio, ¿ok? Esto es bíblico, esto es respaldado por la palabra de Dios, esto no lo estoy inventando yo. Como les dije, muchas veces buscamos excusas para no hacerlo, incluso basándonos en la palabra de Dios, pero dijimos, no, vamos a ser obedientes, vamos a probar a Dios con esto, porque la Biblia lo dice, probarme en esto. Y eso hicimos. Pero la prueba era para nosotros probando a Dios, pero fue como una prueba mutua. La verdad, en ese momento yo lo hice más por obediencia que por probar a Dios. Sin embargo, hoy veo y como que certifico el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas, en nuestra familia, porque Dios continúa proveyendo de forma sobrenatural en nuestras vidas. Y otra de las cosas que Dios trabajó en nosotros no solamente fue el carácter, la obediencia, sino también la fe, esa confianza en Dios, confiando de que en todo momento Él va a cuidar, Él va a respaldar. Y algo que apliqué también últimamente fue que le pedí a Dios que proveyera de manera sobrenatural, no solamente dinero, sino estrategias para salir adelante en medio de la crisis que estábamos pasando. Dios abrió puertas de trabajo, extras, como esas cositas extras que permitieron ir generando un poco más de ingresos, como que nos fue dando ideas, pero también abrió puertas de trabajo, nos puso personas que fueron de gran bendición en ese momento, y ese es el mover de Dios. Muchas veces esperamos como que en una crisis financiera el milagro nos caiga del cielo, que nos llueva dinero del cielo. Sí, cuando le pedimos a Dios que provea de forma sobrenatural, también puede hacerlo a través de puertas de trabajo. Yo a veces le digo, Señor, si es tu voluntad, ábreme una puerta de trabajo, y eso me ha hablado Dios últimamente, porque yo siempre le pido que nos siga bendiciendo, que nos ayude a pagar nuestras deudas, porque todavía en Portugal tenemos algo de deudas que queremos saldar, y Dios como que me pone de que nos esforcemos un poco más, que vayamos un poco más, esa milla extra, ¿saben? No intento de no irme al extremo de solo trabajar, pero sí he visto como Dios a través de puertas de trabajo extra, generando fuentes de ingreso extra, nos ha permitido salir adelante en cuanto a las deudas, ir saldándolas poco a poco. Y eso también es bueno, eso también está en la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Entonces debemos esforzarnos, no solamente decirle, Dios, ayúdame, sácame de esto, ¿qué puedo hacer yo? Siempre dirigido por el Espíritu Santo. Eso trae demasiada paz, amigos, y eso de verdad a nosotros nos ha ayudado un montón. Ahorita, gracias a Dios, no dependemos de una sola fuente de ingreso. Eso también tiene un poco que ver con esa restitución en el área financiera, porque era un área donde de verdad estábamos un poco en crisis siempre. No había un año en el que tuviéramos como un descanso, era siempre esa crisis financiera, esa escasez. Y yo comencé junto con mi esposo a pedirle a Dios que nos diera libertad financiera, que nos ayudara, que también me ayudara a administrar bien las cosas, a no generar más deudas. Decidimos poner un stop a las deudas, a los gastos compulsivos. Ahora compramos únicamente cosas que verdaderamente necesitamos. Eso también nos ayuda a poner límites, porque no todo se lo tenemos que dejar a Dios. Dios también nos da el dominio propio para controlar nuestras decisiones compulsivas, nuestros placeres, nuestro conforto, porque muchas veces por allí se fuga mucho dinero. Entonces, ¿qué aprendimos en todo esto? Primero, priorizar el reino de Dios, nuestra fidelidad a Dios. Dios formó nuestro carácter en cuanto a las finanzas, obediencia y confianza en Él. Estos han sido como los puntos claves que el Señor trató en estos últimos años y en el último proceso financiero, como les comento, pero
siempre creo que cada caso es único. Les recomiendo siempre de que oren y le pidan al Espíritu Santo que les guíe, ¿ok? Que les guíe, que les dé esas estrategias, que les dé la salida, porque Él siempre tiene buenos planes para nosotros. Muchas veces nosotros tenemos un plan, pero Él tiene otro. Entonces, en sus planes vamos a ver esa provisión sobrenatural, vamos a ver ese respaldo sobrenatural que Dios ha preparado para nuestras vidas. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Somos nosotros quienes muchas veces tomamos malas decisiones como deudas, gastos compulsivos, exceso o consumismo excesivo, vanidad. Evitemos todo esto, seamos lo más sumisos y humildes posible. No les voy a decir que de vez en cuando nos gusta darnos un gustico, nos gusta viajar, pero siempre cuando tenemos la posibilidad, siempre priorizando nuestros compromisos, las responsabilidades financieras y también el reino de Dios. Este ha sido mi testimonio en cuanto a crisis financieras, consejos financieros. No sé qué título va a llevar este video, simplemente le voy a colocar finanzas, porque es una especie de testimonios y consejos prácticos que podemos aplicar para ver prosperar y ver a Dios restituir nuestras finanzas. Ese ha sido nuestro caso, nuestra experiencia personal como familia. Si tu experiencia ha sido diferente, si Dios te ha dado otros tipsitos, consejitos, escapatorias, porque Él siempre nos da una salida, déjalo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Aquí viene mi compañerito. Saluda. Chao. Chao.